Foro Universate. La teología busca que sus especialistas tengan las herramientas necesarias para dar respuestas apropiadas a las inquietudes y cuestionamientos sobre la vida y la fe de las comunidades cristianas y laicas desde la perspectiva del estudio del Evangelio y su significado. Asimismo, esta disciplina permite a sus estudiosos fomentar espacios de diálogo interreligioso entre la fe cristiana católica y otras creencias, así como con otras áreas como la ciencia. Hoy en Universate, a propósito de la Semana Santa, queremos conocer un poco más acerca de esta rama del conocimiento e indagar sobre su utilidad en los tiempos que corren para la humanidad y para los venezolanos. Para ello, vamos a recibir vía telefónica al profesor Néstor Briceño Lugo. Él es ingeniero mecánico, licenciado en Teología Pastoral, magíster en Educación, Mención, Procesos del Aprendizaje, doctor en Teología y director de posgrado de la Facultad de Teología de la UCAP. Profesor, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación que me hacen, pues, y en mi persona toda la Facultad de Teología. Profesor, ¿qué aportes puede brindar la teología en estos tiempos de conflicto e incertidumbre? ¿Cómo puede esta disciplina ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos? Mira, la teología definitivamente es una ciencia que nos ayuda, primero que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Y comprendiéndonos a nosotros, comprendemos también la dinámica, pues, del mundo, ¿no? La teología es el estudio de Dios. Pero claro, cuando estudiamos la relación con el trascendente, en nuestro caso, pues la teología cristiana es la que nosotros estudiamos aquí en UCAP, pues podemos ver cómo hay un movimiento que se da en cada una de nuestras almas, de nuestro ser, que nos invitan a buscar la fraternidad. ¿Qué sucede? Que, bueno, como bien lo dices en tu pregunta, pues la guerra, las dificultades económicas, sociales, van también amenazando esta búsqueda de fraternidad universal. Y por supuesto, allá hay una ruptura que estamos invitados todos a restablecer. Entonces, la reflexión teológica hace que nos veamos como seres humanos en la igualdad, en lo que somos. Todos somos hechos del mismo barro. Pues bueno, allí es donde tenemos que unirnos para buscar la trascendencia propia, la trascendencia de nuestra sociedad. ¿Cómo ha evolucionado la teología desde sus orígenes? ¿Cómo ha sido su relación con la evolución de la historia? Obviamente, resumirlo no es fácil porque estamos hablando de muchos siglos, pero en todo caso, de una manera relativamente breve, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿O cuáles son los cambios más importantes? Mira, vamos a hablar de un cambio que se da pues, desde mitad del siglo pasado hacia acá, que es precisamente el desmitificar la teología como algo únicamente para una cierta élite intelectual, ¿no? Uh-huh. Que es volver a los orígenes de la teología. Es decir, cuando nosotros vemos la sociedad judía, luego la sociedad judeocristiana, los primeros cristianos, pues todos tenían un conocimiento profundo acerca de Dios, acerca de la historia del pueblo de Israel, de la relación del pueblo con Dios, y las verdades teológicas se iban planteando de una u otra forma. Ahora, cuando la teología, ya hacia el final del siglo I, principio del segundo, empieza a llenarse de contenido de la filosofía griega, pues entonces allí se empieza a complicar un poquito, y es cuando surgen las élites intelectuales teológicas, ¿no? Que van a durar pues hasta hace pocos años. Entonces, claro, que volvamos nosotros ahora a esa popularización de la teología. Ojo, este movimiento empezó hacia finales del siglo XIX, es decir, hacia 1860, 70. Con el Vaticano II llega como a su máximo culmen, y hoy en día, con cantidad de iniciativas que se tienen, pues se busca el que la gente conozca de dónde venimos, a dónde vamos, que nuestra trascendencia, es decir, la teología tiene que ser una rama del saber, pues, que debe estar en cada uno de nosotros. Así como todos tenemos, dice el dicho, de poetas, médicos y locos, todos tenemos un poco, uh-huh. Pues de teólogos también deberíamos tener un poquito. Profesor Briceño, en un mundo tan tecnificado, tan deshumanizado, tan marcado por los algoritmos, las fake news, las desigualdades, la guerra, ¿qué tan necesario y qué tan viable puede ser para el hombre acercarse a Dios con el fin de encontrar respuestas? Mira, a ver, no podemos nosotros decir que esta es una época mejor o peor que las anteriores, ¿no? Tal vez los medios de comunicación lo que hacen es
magnificar y socializar ciertos problemas que antes pues a lo mejor no se veían, pero que estaban allí. Es decir, las guerras siempre han existido, la maldad humana, digamos, el hombre que se impone contra el otro hombre siempre ha estado allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de tener un hambre, una ansia de qué pasará después de este mundo, qué pasará con la gente que ha hecho daño a los demás, qué pasará con los que han permanecido haciendo el bien. Uh-huh. Y si nosotros vemos, pues te hablo desde la teología cristiana, que nosotros hemos apostado por un Dios encarnado, un Dios que se ha hecho hombre y que ha subido una cruz, que ha muerto siendo víctima de las peores atrocidades humanas, y que esta última palabra no la ha tenido esa maldad, sino que la tiene, pues definitivamente la resurrección. Entonces es donde tú dices, mira, la teología se establece como un signo de esperanza en un mundo donde hace falta voltear la mirada más bien hacia arriba, para ver hacia dónde vamos. Profesor, uno de los asuntos que se propone la teología o con lo que contribuye la teología es a fomentar el diálogo entre distintas creencias religiosas. ¿Cómo hacer esto posible ante la exacerbación de los fanatismos, la polarización, incluso que proponen muchos líderes o creyentes religiosos? Sí, ahí creo que estás haciendo muy bien una última diferencia. Una cosa son los líderes religiosos, otra cosa son los creyentes religiosos, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa son los fanáticos. O sea, deberíamos tener como esos tres estratos, ¿no? Y fíjate que un líder fanático, pues normalmente se aleja de la verdadera fe de esa propuesta religiosa que se tenga, ¿no? Hoy en día, pues siempre, desde toda la historia de la Iglesia, ha habido diálogos con distintas creencias. ¿Por qué? Porque nuestra Iglesia católica, pues de la que formamos parte nosotros, pues es una Iglesia que universal. Universal quiere decir que está en diálogo con, no que se impone. Sí, bueno, sabemos la historia, sabemos lo que ha pasado a lo largo de la historia, uh-huh. Pero no es una búsqueda de imposición, sino es una búsqueda precisamente de aquello que tenemos los seres humanos en común, ¿no? Entonces, todo ser humano, ¿qué tiene en común? Pues tiene en común que se relaciona consigo mismo, tiene en común que se relaciona con los demás, tiene en común que se relaciona con una ecología, con una naturaleza, y tiene en común, pues la mayoría de los seres humanos, que hay una creencia en ese ser superior, ¿no? Pues que nosotros llamamos Dios y que lo reconocemos en la Trinidad. Entonces, claro, el diálogo interreligioso no se puede dar entre fanáticos, se da entre personas, entre verdaderos creyentes que están dispuestos a aceptar manifestaciones de la gracia de Dios de otra manera, de otra forma, sin con ello pues renunciar a la fe de base. Por eso, cuando hablamos del diálogo religioso, tenemos que hablar de una madurez también religiosa. Profesor, se ha dicho en muchas ocasiones que la religión y la ciencia son irreconciliables. Por ejemplo, Stephen Hawking decía que las leyes de la física podían explicar el universo sin necesidad de Dios, mientras que Albert Einstein señaló que la ciencia sin religión es coja, pero la religión sin ciencia es ciega. Este es un programa dedicado a las universidades y su quehacer. Entonces le pregunto, ¿hay realmente un divorcio entre la ciencia, la academia y la fe? Si nos vamos a los fanatismos, los divorcios se dan. Y los fanatismos no son solamente religiosos, los fanatismos son también científicos. Entonces, el científico fanático que se convierte en un ciencista, pues va a ser aquel que no va a ver otro sentido a la vida más que la materialidad. La ciencia sin religión se va a transformar en un materialismo dialéctico, mientras que la religión sin ciencia pues se va a transformar en otro tipo de fanatismo, que va a ser precisamente un espiritualismo, es decir, el no buscar el sentido real de las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que la ciencia poco a poco va a ir explicando muchas cosas. La religión no es que va a explicar lo que la ciencia no puede encontrar, pero nos da una perspectiva de un mundo que es inmaterial, un mundo que, ya he dicho bastantes veces la palabra trascendente, uh-huh. Porque creo que ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Es decir, hay cosas que podemos explicar, hay cosas que no podemos explicar, que ni siquiera desde la teología podemos explicar,
sino que terminamos diciendo, bueno, mira, yo en broma y en serio le digo a mis alumnos, bueno, escribámoslo en la libretica para que cuando nos encontremos con San Pedro, pues le hagamos las preguntas, ¿no? Pero hay cosas que definitivamente no se explican. Entonces, la ciencia siempre debe ir de la mano con una visión de fe. Y ahí tenemos un hombre venezolano que es ejemplo para todo el mundo y que es síntesis de lo que es la ciencia con fe y la fe bañada de ciencia, que es el doctor José Gregorio Hernández. Claro. Entonces, encontrándonos con él, descubrimos que, mira, un hombre entregado a hacer ciencia, a descubrir, a progresar, cuántas cosas no le debe la Universidad Central de Venezuela al doctor José Gregorio Hernández, cuántas cosas no le debe la Academia de las Ciencias, la Academia de Medicina al doctor Hernández, y cuántas cosas pues no le debe hoy en día nuestra iglesia, nuestra fe venezolana al doctor Hernández. Entonces, en él vemos que ciertamente son reconciliables, siempre y cuando rompamos con los fanatismos de nuestras vidas. Finalmente, profesor, estamos en Semana Santa, un tiempo de introspección importante para los cristianos católicos de todo el mundo. A la luz de sus conocimientos como teólogo, ¿qué reflexiones son valiosas y rescatables de la Semana Santa como fiesta religiosa para cualquier persona, creyente o no? Yo sí creo que la Semana Santa nos lleva a lo que es la realidad humana. El ser humano no es una persona que pueda hacerlo todo por sí mismo. El ser humano necesita definitivamente replantearse su sentido en el mundo y cómo llevar el mundo. Entonces, cuando meditamos sobre Jesús, pues es golpeado, es maltratado, que es definitivamente despojado de todo, que es asesinado, pues entonces tenemos que también pensar en aquellos que hoy en día en nuestro mundo, en nuestra ciudad, no vayamos muy lejos, ¿no? En la guerra que se está llevando adelante, o en nuestros barrios y en nuestras organizaciones, cuando hay tanta violencia, pues estas personas que como Jesús están siendo asesinadas, están siendo despojadas, están siendo definitivamente maltratadas. Entonces, claro, ahí hay lo más importante que veo yo de la Semana Santa, que no se termina el Viernes Santo, sino que precisamente se termina el Domingo de Resurrección para darnos paso a otro tiempo hermoso que es la paz. Entonces, es ver cómo a pesar de esas atrocidades humanas, Dios sigue obrando y sigue salvando. Y es una salvación transhistórica, metahistórica, como esas personas que a lo largo de esta historia han dado su vida por ideales valiosos, nosotros hoy, gracias a eso, podemos vivir ciertos valores. Y claro, y el gran problema es, entonces, si nosotros estamos siendo fieles testigos y recibiendo esa herencia y la estamos transmitiendo de la mejor manera a los demás, o si estamos siendo cómplices de esas estructuras que están deshumanizándonos cada día. Profesor Briceño Lugo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y, por supuesto, por sus importantes reflexiones. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos en la sede del UCAP Altamira, en el ITER, pues a disposición de ustedes con muchísimos cursos. Mira, la teología es algo tan práctico que tenemos cursos, ahorita Espiritualidad y Pastoral de la Comunicación Social con énfasis ecológico, por ejemplo, es un programa de estudios avanzados, o Derecho Canónico Matrimonial, o también tenemos uno sobre el Pacto Educativo Global, y por supuesto tenemos todo lo que es las maestrías, la especialización en teología, la maestría en teología bíblica, en teología espiritual, en teología fundamental, en teología pastoral. Es decir, hay muchísimas cosas que podemos hacer con la teología, y lo más hermoso es que nosotros podamos comprometernos a llevar a mucha gente a esa caridad fraterna desde lo que hacemos. Así es, sin duda temas muy interesantes y de mucha actualidad, por cierto, para religiosos y para laicos. Eso es muy importante. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos al profesor y sacerdote Néstor Briceño Lugo, director de posgrado de la Facultad de Teología de la UCAP. Por cierto, si desean más información sobre los programas de estudio de teología que ofrece la UCAP, pueden seguir la cuenta @teologiaucap en redes sociales. Foro Universate.